Bienvenidos a Citas de Psicoanálisis, que es mi canal de YouTube, en el que, además de cuestiones relacionadas directamente con el psicoanálisis, subo también videos con contenidos en psicología y en salud mental. Puntualmente, esta es una lista de reproducción en la que subo material para preparar el examen de residencia en psicología, pero que también puede ser de utilidad para cualquiera que le interesen estos temas, la psicología o estudie psicología, psicoanálisis o este material que les presento en esta lista de reproducción. Por ejemplo, hoy voy a leerles una puntuación, un resumen de la Ley Nacional de Salud Mental, ¿sí? La 26657, que fue sancionada en el 2010, pero ejecutada y reglamentada en el 2013. ¿Sí? Vamos a leer algunos puntos centrales, no toda la ley con todos los detalles, sino los puntos centrales, lo cual es interesante para quien quiera conocer la ley, aún sin ser profesional de la salud. Y los que están estudiando para las residencias, para el examen de residencia, es uno de los puntos que tiene que conocer, con lo cual el resumen obedece a las partes más importantes que es conveniente que conozcan en detalle para el examen. Después pueden ir a profundizar en la lectura, pero este video les va a aportar un conocimiento general de los puntos centrales de la ley, ¿sí? Así que vamos a comenzar directamente. Vamos a ver la presentación del canal y después, acto seguido, comenzamos con la lectura. Muy bien, comenzamos entonces. La ley 26657, como les decía recién, reglamentada en el 2013, pero sancionada en el 2010. ¿Sí? Tiene 12 capítulos. ¿Sí? Les voy a leer en qué consisten y después vamos a la descripción. El capítulo 1 trata sobre los derechos y garantías. El capítulo 2 sobre la definición. Capítulo 3, ámbito de aplicación. Después, capítulo 4, derechos de las personas con padecimiento mental. 5, modalidad de abordaje. 6, trata sobre el equipo interdisciplinario. 7, sobre las internaciones. 8, derivaciones. 9, la autoridad de aplicación. Y 10, órgano de revisión. Luego tenemos el 11, donde figuran los convenios de cooperación con las provincias. Y el 12, las disposiciones complementarias. Vamos a leer un resumen, una puntuación de estos artículos, ¿sí? Comenzamos con el primero, derechos y garantías. El artículo 1 dice: la presente ley tiene por objeto asegurar el derecho a la protección de la salud mental de todas las personas y el pleno goce de los derechos humanos de aquellas con padecimiento mental que se encuentran en el territorio nacional. ¿Sí? Reconocidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos, con jerarquía constitucional, sin perjuicio de las regulaciones más beneficiosas, etcétera, etcétera. Básicamente el artículo 1 entonces dice que el objeto es asegurar el derecho a la protección de la salud mental de todas las personas y el pleno goce de los derechos humanos de aquellas con padecimiento mental dentro del país. ¿Sí? Muy bien, ese es el artículo 1. Luego dice en el artículo 2, en la definición, en el capítulo 2, en la definición, sería el artículo 3. ¿Sí? Artículo 3 dice lo siguiente: en el marco de la presente ley, se reconoce a la salud mental como un proceso determinado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social vinculada a la concreción de los derechos humanos y sociales de toda persona. Se debe partir de la presunción de capacidad de todas las personas,
En ningún caso se puede hacer diagnóstico en el campo de la salud mental sobre la base exclusiva de un estatus político, socioeconómico o pertenencias a un grupo cultural, racial o religioso. Las demandas familiares, laborales, falta de conformidad o adecuación con valores morales, sociales, culturales, políticos o creencias religiosas prevalecientes en la comunidad donde vive la persona. Tampoco. Por eso, en función de eso, tampoco se puede diagnosticar. Tampoco se puede diagnosticar en función de la elección o identidad sexual. Y tampoco por la mera existencia de antecedentes de tratamiento u hospitalización. Ninguno de esos criterios son suficientes para realizar un diagnóstico, ¿sí?, de una persona. Muy bien. 4. Artículo 4. Las adicciones deben ser abordadas como parte integrante de las políticas de salud mental. Las personas con uso problemático de drogas legales e ilegales tienen todos los derechos y garantías que se establecen en la presente ley en su relación con los servicios de salud. Artículo 5. La existencia de diagnóstico en el campo de salud mental no autoriza en ningún caso a presumir riesgo de daño o incapacidad, lo que solo puede deducirse a partir de una evaluación interdisciplinaria de cada situación particular en un momento determinado. Muy bien, vamos a ver los derechos de las personas con padecimiento mental, ¿sí? Es el artículo 7 que trata sobre esto y dice lo siguiente. El Estado reconoce a las personas con padecimiento mental los siguientes derechos. Derecho a recibir atención sanitaria y social integral y humanizada, a partir del acceso gratuito, igualitario y equitativo a las prestaciones e insumos necesarios, con el objeto de asegurar la recuperación y preservación de la salud. B. Derecho a conocer y preservar su identidad, sus grupos de pertenencia, su genealogía y su historia. C. Derecho a recibir una atención basada en fundamentos científicos ajustados a principios éticos. D. Derecho a recibir tratamiento y a ser tratado con la alternativa terapéutica más conveniente, que menos restrinja sus derechos y libertades, promoviendo la integración familiar, laboral y comunitaria. E. Derecho a ser acompañado antes, durante y luego del tratamiento por sus familiares u otros afectos a quien la persona con padecimiento mental designe. F. Derecho a recibir o rechazar asistencia o auxilio espiritual o religioso. G. Derecho del asistido, su abogado, un familiar o allegado que éste designe, a acceder a sus antecedentes familiares, fichas e historias clínicas. H. Derecho a que en el caso de internación involuntaria o voluntaria prolongada, las condiciones de la misma sean revisadas periódicamente por el órgano de revisión. I. Derecho a no ser identificado ni discriminado por un padecimiento mental actual o pasado. J. Derecho a ser informado de manera adecuada y comprensible de los derechos que lo asisten. K. Derecho a poder tomar decisiones relacionadas con su atención y su tratamiento dentro de sus posibilidades. L. Derecho a recibir un tratamiento personalizado en un ambiente apto con resguardo de su intimidad, siendo reconocido siempre como sujeto de derecho, con el pleno respeto de su vida privada y libertad de comunicación. M. Derecho a no ser objeto de investigaciones clínicas ni tratamientos experimentales sin un consentimiento fehaciente. N. Derecho a que el padecimiento mental no sea considerado un estado inmodificable.
O, derecho a no ser sometido a trabajos forzados. P, derecho a recibir una justa compensación por su tarea en caso de participar en actividades encuadradas como laborterapia o trabajos comunitarios, que impliquen producción de objetos, obras o servicios que luego sean comercializados. Muy bien, esos son todos los derechos que asisten a las personas con padecimiento mental. Muy bien, vamos a seguir con la modalidad de abordaje. Vamos al artículo 8, que dice: esta ley debe promoverse, en esta ley debe promoverse que la atención en salud mental esté a cargo de un equipo interdisciplinario integrado por profesionales, técnicos y otros trabajadores capacitados con la debida acreditación de la autoridad competente. En el artículo 9 dice: el proceso de atención debe realizarse preferentemente fuera del ámbito de internación hospitalario y en el marco de un abordaje interdisciplinario e intersectorial, basado en los principios de la atención primaria de la salud. Se orientará el reforzamiento, restitución o promoción de los lazos sociales. En el artículo 10 dice que por principio rige el consentimiento informado para todo tipo de intervenciones, con las únicas excepciones y garantías establecidas en la presente ley. El próximo artículo, el artículo 11, dice que la autoridad de aplicación debe promover que las autoridades de salud de cada jurisdicción, en coordinación con las áreas de educación, desarrollo social, trabajo y otras que correspondan, implementen acciones de inclusión social, laboral y de atención en salud mental comunitaria. Artículo 12. La prescripción de medicación solo debe responder a las necesidades fundamentales de la persona con padecimiento mental y se administrará exclusivamente con fines terapéuticos y nunca como castigo por conveniencia de terceros o para suplir la necesidad de acompañamiento terapéutico o cuidados especiales. Nunca debe administrarse para suplir otros tratamientos la medicación. Bueno. Veamos. El artículo 13 trata sobre el equipo interdisciplinario y dice que los profesionales con título de grado están en igualdad de condiciones para ocupar los cargos de conducción y gestión de los servicios y las instituciones, debiendo valorarse su idoneidad para el cargo y su capacidad para integrar los diferentes saberes que atraviesan el campo de la salud mental. Es interesante esto. Todos los trabajadores integrantes de los equipos asistenciales tienen derecho a la capacitación permanente y a la protección de su salud integral, para lo cual se deben desarrollar políticas específicas. Sí, eso es el artículo 13. Vamos a ver ahora entonces el artículo 14 en el capítulo 7, que trata sobre las internaciones. Es quizás el más polémico de los artículos. Vamos a leerlo directamente, ¿sí? Artículo 14. La internación es considerada como un recurso terapéutico de carácter restrictivo y solo puede llevarse a cabo cuando aporte mayores beneficios terapéuticos que el resto de las intervenciones realizables
en su entorno familiar, comunitario o social. Debe promoverse el mantenimiento de vínculos, contactos y comunicación de las personas internadas con sus familiares, allegados y con el entorno laboral y social, salvo en aquellas excepciones que por razones terapéuticas debidamente fundadas, establezca el equipo de salud interviniente. Muy bien. Artículo 15. La internación debe ser lo más breve posible en función de criterios terapéuticos interdisciplinarios. Tanto la evolución del paciente como cada una de las intervenciones del equipo interdisciplinario deben registrarse a diario en la historia clínica. En ningún caso, la internación puede ser indicada o prolongada para resolver problemáticas sociales o de vivienda, para lo cual el Estado debe proveer los recursos adecuados a través de los organismos públicos competentes. Bien. Artículo 16. Toda disposición de internación dentro de las 48 horas debe cumplir con los siguientes requisitos. A. Evaluación, diagnóstico interdisciplinario e integral y motivos que justifican la internación, con la firma de al menos 2 profesionales del servicio asistencial donde se realiza la internación, uno de los cuales debe ser necesariamente psicólogo o psiquiatra. B. Búsqueda de datos disponibles acerca de la identidad y el entorno familiar. C. Consentimiento informado de la persona o del representante legal cuando corresponda. Artículo 17. Pasamos al próximo, entonces. En los casos en que la persona no estuviese acompañada por familiares o se desconociese su identidad, la institución que realiza la internación, en colaboración con los organismos públicos que correspondan, debe realizar las averiguaciones tendientes a conseguir datos de los familiares o lazos afectivos que la persona tuviese. Artículo 18. La persona internada bajo su consentimiento podrá en cualquier momento decidir por sí misma el abandono de la internación. En todos los casos en que las internaciones voluntarias se prolonguen por más de 60 días corridos, el equipo de salud a cargo debe comunicarlo al órgano de revisión creado en el artículo 38 y al juez. El juez debe evaluar en un plazo no mayor de 5 días de ser notificado si la internación continúa teniendo carácter voluntario o si la misma debe pasar a ser considerada involuntaria. Bien, artículo 20. La internación voluntaria de una persona debe concebirse como un recurso terapéutico excepcional en caso de que no sean posibles los abordajes ambulatorios y solo podrá realizarse cuando a criterio del equipo de salud mediare situación de riesgo cierto e inminente para sí o para terceros. Para que proceda la internación involuntaria, además de los requisitos comunes a toda internación, debe hacerse constar: A. Dictamen profesional del servicio asistencial que realice la internación. Se debe determinar la situación de riesgo cierto o inminente a que hace referencia el primer párrafo de este artículo. B. Ausencia de otra alternativa eficaz para su tratamiento. C. Informe acerca de las instancias previas implementadas si las hubiere. Artículo 21. La internación involuntaria. Sí, entonces decía, la internación involuntaria debidamente fundada debe notificarse obligatoriamente
en un plazo de 10 horas al juez competente y al órgano de revisión, debiendo agregarse a las 48 horas como máximo todas las constancias previstas en el artículo 20. El juez, en un plazo máximo de 3 días corridos de notificación, entonces el juez debe A. Autorizar si evalúa que están dadas las causales previstas por esta ley. B. Requerir informes ampliatorios de los profesionales tratantes o indicar peritajes externos. C. Denegar en caso de evaluar que no existen los supuestos necesarios para la medida de internación involuntaria, en cuyo caso debe asegurar la externación en forma inmediata. El juez solo puede ordenar por sí mismo una internación involuntaria cuando, cumplidos los requisitos establecidos en el artículo 20, el servicio de salud responsable de la cobertura se negase a realizarla. Artículo 22. La persona internada involuntariamente o su representante legal tiene derecho a designar un abogado. Si no lo hiciera, el Estado debe proporcionarle uno desde el momento de la internación. El defensor podrá oponerse a la internación y solicitar la externación en cualquier momento. El juzgado deberá permitir al defensor el control de las actuaciones en todo momento. Artículo 23. Esta es importante. El alta, externación o permisos de salida con facultad del equipo de salud que no requiere autorización del juez. Son facultad, perdón. El alta, externación o permiso de salida son facultad del equipo de salud y no requieren autorización del juez. El mismo deberá ser informado, el juez deberá ser informado si se tratase de una internación involuntaria o voluntaria ya informada en los términos de los artículos 18 o 26 de la presente ley. El equipo de salud está obligado a externar a la persona o transformar la internación en voluntaria, cumpliendo con los requisitos establecidos en el artículo 16, apenas cesa la situación de riesgo cierto o inminente. Artículo 24. Habiendo autorizado la internación involuntaria, el juez tiene que solicitar informes con una periodicidad no mayor a 30 días corridos, a fin de reevaluar si persisten las razones para la continuidad de dicha medida, y podrá en cualquier momento disponer su inmediata externación. Artículo 25. Transcurridos los primeros 7 días, en el caso de internación involuntaria, el juez dará parte al órgano de revisión que se crea en el artículo 38 de la presente ley. Artículo 26. En caso de internación de personas menores de edad o declaradas incapaces, se debe proceder de acuerdo a lo establecido en los artículos 20, 21, 22, 23, 24 y 25 de la presente ley. Bueno. Artículo 27. Queda prohibida por la presente ley la creación de nuevos manicomios neuropsiquiátricos o instituciones de internación monovalente públicos o privados. En el caso de los ya existentes, se debe adaptar a los objetivos y principios expuestos hasta su sustitución definitiva por los dispositivos alternativos. Muy bien, artículo 28. Las internaciones de salud mental deben realizarse en hospitales generales. A tal efecto, los hospitales de la red pública deben contar con los recursos necesarios. El rechazo de la atención de pacientes, ya sea ambulatorio o en internación, por el solo hecho de tratarse de problemática de salud mental, será considerado acto discriminatorio en los términos de la Ley 23.592. Artículo 29. A los efectos de garantizar los derechos humanos de las personas
en su relación con los servicios de salud mental, los integrantes profesionales y no profesionales del equipo de salud son responsables de informar al órgano de revisión creado por la presente ley y al juez competente sobre cualquier sospecha de irregularidad que implicara un trato indigno o inhumano a personas bajo tratamiento, limitación o limitación indebida de su autonomía. Bueno, terminamos con la lectura de la ley, de un resumen de la ley. Tuve algunos inconvenientes con el sonido de fondo, pero no importa, espero haberlo sorteado. Espero que les sirva, que les haya interesado. Si quieren ver más videos, por supuesto los invito a suscribirse al canal, marcar la campanita. Voy a seguir subiendo material con este tipo de contenido. Así que los espero les haya servido, que les haya entretenido o gustado el video, ¿sí? Les voy a agradecer cualquier comentario y que compartan el video, ¿sí? Como suele suceder aquí en el código de YouTube. Bueno, los espero en la próxima cita de psicoanálisis y nos vemos entonces en el próximo video, en el cual pueden ver justamente algunos de los que están indicados acá al final. Bueno, los dejo, gracias, hasta la próxima.